Ahí está. Bienvenidos entonces todos. Hoy un tema más. Está con nosotros la hermana Claudia Ortiz. Ella es religiosa de la Comunidad Misionera de Jesús. Ella es licenciada en Historia por la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional del Este. Formó parte del plantel de la Pastoral de Juventud de Ciudad del Este. Fue disertante del ciclo de conferencias Raíces Católicas del Paraguay, organizado por el Centro de Estudios San Bernardo de Claraval. Ella es secretaria de la Moderación General de la Comunidad Misionera de Jesús y redactora de la página Formación Católica, una página muy conocida. Eh, entonces, si no la conocen, invitadísimos a googlear ahí y a poner Formación Católica, de la editorial Estela Maris. Entonces, ahí te pido que puedes activar tu micrófono. Eh, Agradeciéndoles entonces a la hermana su sí. Eh, les comento también que ella nos ayudó bastante con los contactos, todos los contactos de su comunidad y algunos contactos más. Es gracias a ella, hace 3 meses más o menos que venimos trabajando en esto y ella nos estuvo acompañando todo este tiempo. Así es que muchísimas gracias, hermanita. Muy buenas noches a todos. Yo también estoy muy agradecida por haberme invitado a estar con ustedes en este curso, webinar en formación católica, que justamente es uno de nuestros fuertes, ¿verdad? Porque cuando habíamos conversado con Cristian, habíamos dicho que nosotros en nuestra comunidad, o sea, nuestro carisma es ser luz en medio de las tinieblas del mundo. Y una de las formas de ser luz es con la formación. Y a nosotros realmente uno de nuestros pilares es la formación. Nosotros eso estudiamos, nos empeñamos en rezar, en dar todo lo mejor que nosotros tenemos para los demás, para que todos puedan alcanzar aquello que nosotros, por la gracia de Dios, porque podemos dedicarnos más tiempo a la oración y al estudio, así también ustedes con nosotros puedan llegar a ese conocimiento que todos necesitamos, que no solamente es un conocimiento intelectual, sino también es un conocimiento espiritual que nos ayuda en nuestra vida cristiana, ¿verdad? Para que seamos mejores y así poder llegar al cielo, como estuvimos meditando ayer en el Día de Todos los Santos. Bueno, hermanita, todo tuyo. Hoy estamos entonces, historia de la iglesia es un tema muy amplio, ¿verdad? Pero como veníamos hablando, vamos a tocar solamente dos aspectos, ¿verdad? Vamos a ver si da tiempo también, ¿verdad? Uno de ellos es el tema de Constantino, que venimos siendo siempre muy interrogados en ese aspecto, y el otro punto, el legado de la Iglesia Católica al mundo. Así es que todo tuyo, Sí, hermana. muy buenas noches entonces nuevamente y vamos a ir en historia de la iglesia, vamos a zambullirnos un poquito, porque la historia de la iglesia es muy amplia, es muy grande, abarca, imagínense, abarca más de 2000 años. Y si contamos el Antiguo Testamento y toda la historia de la salvación, son como 6000 años, desde Adán y Eva. Entonces, es muy amplio, pero vamos a enfocar primero en los primeros tiempos. Entonces, yo quiero, para la historia es muy importante hacerlo con imágenes, entonces yo preparé un PowerPoint porque así ayuda muchísimo a tener más visión de lo que es. Yo voy a compartir mi pantalla con ustedes y a ver, acá, ya encontré. Tengo muchas cosas. Eh, bueno, voy a comenzar con este tema. ¿Ya están viendo mi pantalla? ¿Sí? Bueno, Hermanita, bueno, sí, sí. sí. Bueno, voy a comenzar por la plenitud de los tiempos, que es en la época en que nace Jesucristo. Plenitud de los tiempos es para que tengamos una idea en qué momento nació Jesucristo y cómo estaba el mundo en ese entonces. Porque ahí recién vamos a entender lo que era Roma, lo que era Constantino y todo el resto. Bueno, cuando Jesús murió, nos cuentan los evangelistas, principalmente San Lucas, que había una inscripción arriba. En la inscripción, el famoso INRI. Suelen ver en la cruz INRI. INRI
son las iniciales de Iesus Nazarenus Rex Iedorum, que significa Jesús Nazareno, Rey de los Judíos, en latín, INRI. Son las iniciales de INRI. Pero estaban escritos en 3 idiomas. En hebreo, que era el idioma litúrgico, el idioma sagrado del pueblo de Israel. Estaba escrito en griego, que era el idioma de todos, era como el inglés actual, es el idioma universal. Y en latín, que era el idioma del que gobernaba políticamente en esa época, que era Roma. Entonces comenzamos por ahí. Tenemos 3 naciones o 3 idiomas importantísimos en la historia de la iglesia, que son el hebreo, el griego y el latín. Aquí vemos, entonces. De ahí vamos a comenzar. ¿Por qué esos 3 idiomas? Porque la civilización occidental, la civilización cristiana, está fundada sobre estos 3 idiomas, sobre estos 3 imperios, que son en hebreo, porque nuestra fe está fundada sobre la fe de Abraham, y por eso nosotros continuamos el Antiguo Testamento. Y la Nueva Israel es la iglesia actualmente. Así interpretaron los padres de la iglesia, que la Nueva Israel, todas las promesas que eran para el pueblo judío pasan a ser para la iglesia. Por eso el idioma hebreo nosotros lo tenemos como una herencia de la fe de Abraham. Y por eso tomamos todo el Antiguo Testamento y toda la tradición judía. Es uno de los pilares de la civilización occidental o civilización cristiana. Después está el griego, que es el idioma con el que se piensa, porque el griego es el idioma de los filósofos, la filosofía griega. Y ustedes saben que la teología está basada en la filosofía griega. La filosofía occidental tiene su origen en Sócrates, Aristóteles, Platón, que después va a ser perfeccionada en la teología con Santo Tomás de Aquino, con la verdad revelada. Porque nuestra fe es muy racional. Y luego está el idioma de los que dominan políticamente, que es Roma, porque nosotros estamos fundados también sobre el derecho romano. Entonces estos son los 3 pilares de la civilización occidental cristiana, que sí o sí nosotros tenemos que manejar esto, que es la fe del Dios único, que es la promesa al pueblo hebreo. Luego aquí el griego, que es la filosofía griega, la razón, y luego está el idioma de la política, del derecho romano. La forma de gobernarse la iglesia es en base al derecho romano. Esos son los 3 idiomas que dominaban el mundo y que son la base de nuestra civilización. Bueno, acá la revelación a Moisés, que es el hebreo que yo ya les dije, y aquí está una cosa que tenemos que comprender, porque muchas veces no entendemos por qué, por qué si en la Biblia dice que el pueblo de Israel es el pueblo de la promesa, porque ahora es la iglesia. Bueno, ocurre lo siguiente. Cuando el pueblo judío le condenó a Jesús con sus sacerdotes, ancianos, las promesas que eran para el pueblo de Israel pasaron para la iglesia naciente, la iglesia de Jesucristo. Entonces, cuando nosotros vemos en el Antiguo Testamento que se habla de Israel, mi elegida, mi primogénita, cuando leemos los salmos que se refieren al pueblo elegido, se refiere a la iglesia actual. ¿Por qué? Porque el pueblo judío fue infiel a esa promesa inicial de Dios, porque rechazaron al Mesías. Por eso en las catedrales medievales, a la sinagoga se les representa con una mujer. Ven en su mano, ven la flechita que les muestro. Aquí tiene las tablas de la ley que se va cayéndose de las manos. Y tiene un cetro roto, porque les fue quitado el poder. Y está ciega, porque ya no pudo reconocer al Mesías. Entonces, siempre la mujer que está enceguecida significa la sinagoga, el pueblo judío que rechazó al Mesías y quedó como una mujer enceguecida. Pero también está el pueblo, ahora pasemos a qué tiene que ver Roma, Grecia y todo eso, porque ya hablamos de un poquito del pueblo hebreo que
rechazó y fue pasado a los gentiles, como dice San Pablo. La promesa que estaba hecha para el pueblo de Israel va a pasar a los gentiles. Los gentiles son todos los pueblos paganos, no son los, no son los que heredaron la promesa, pero son los paganos. Los reyes magos, por ejemplo, ellos eran paganos. Y muchos sabios, filósofos y estudiosos comparan lo que es el conocimiento que tenían el pueblo pagano del Dios, la noción que tenían de Dios, como el río Meandro. Es un río que está en Italia, que es un río negro. Es un río negro, pero que tienen un hilito de agua limpia, de agua cristalina. Entonces, aunque ellos no tuvieron toda la revelación como el pueblo de Israel, que recibió las Sagradas Escrituras, la tabla de la ley, los pueblos paganos tuvieron un hilito de verdad. Hay un hilito de verdad que casi todos los pueblos paganos comparten. Eso es lo que vamos a ver, lo que les voy a mostrar un poquito más adelante. Guarden todas estas informaciones que les estoy dando. Vamos a usarlo. Y aquí vamos a comenzar la parte política también. Vamos a ir viendo un poquito eso que les dije. La infidelidad del pueblo de Israel. Por otra parte, la filosofía griega, un poquito para entender cómo era el pensamiento pagano. Y vamos a ver un poquito en la parte política cómo estaba Roma en esa época. ¿Por qué Roma es tan importante para la iglesia? ¿Por qué la iglesia, por ejemplo, está sentada en Roma y no en Jerusalén, por ejemplo, que es la ciudad santa? Entonces, esos detalles vamos a ir viendo un poquito. Acá nada más, en esta ilustración, cómo el imperio romano se estaba expandiendo. Esto es en el año 55 antes de Cristo. Julio César, el famoso emperador, el primer emperador, él conquista Galia, que actualmente es Francia, ¿verdad? Y entonces hay una preparación histórica, el imperio romano se va unificando, o sea que va conquistando todo lo que es Europa y Asia. Eso ayuda muchísimo porque después para la evangelización va a ser muy útil. Bueno, en el año 31 antes de Cristo, estos son antecedentes históricos, ¿verdad? En el año 31 antes de Jesucristo se da la batalla naval de Actium entre Octavio, que era el sobrino de Julio César, que ya había muerto, y Cleopatra y Marco Antonio, por el dominio de todo lo que es Asia. Porque Europa ya dominaba Octavio, pero él quería dominar toda la parte de Asia también. Y ahí se oponen Cleopatra y Marco Antonio, que conspiran también contra Octavio y luchan en una guerra naval y sale victorioso Octavio. Y Cleopatra y Marco Antonio se suicidan. Bueno, el Imperio Romano en el siglo I, estamos hablando en la época que nace Jesucristo, es un tiempo histórico conocido como plenitud de los tiempos. Cuando ustedes escuchan en algún momento plenitud de los tiempos, significa que es la época en que nace Jesús, porque se cumplen profecías, se cumplen diversas cosas en el mundo entero. Hay una preparación histórica, espiritual para que nazca Jesucristo. No es que Jesús vino y nació nomás ya en una época determinada, sino que Él eligió ese momento donde el mundo estaba en un avance particular que vamos a ir viendo. Había unidad material, territorio y mar, superávit con moneda única y lengua griega común o koiné. Aunque el idioma oficial del Imperio Romano era el latín, que es lo que después la Iglesia toma para sí, la lengua más común era el griego. El griego era como el inglés más o menos actualmente, era el idioma más difundido en todas partes. Entonces, si vos te querías comunicar con un extranjero o con algún lugar que vos no conocés, pero viene o te vas a otro lugar dentro del territorio romano, se hablaba en griego común o koiné. No es el griego culto, es un griego común, se le dice koiné también. Entonces acá ustedes ven en el mapita, todo lo que está en verde era todo donde dominaba el Imperio Romano, es decir, todo lo que es Europa y Asia, parte de Asia y el norte de África. O sea que era prácticamente todo el mundo conocido en esa época. Tanto así que el mar, que ahora es el mar Mediterráneo, ellos le llamaban Mare Nostrum, mar nuestro. Tanto así que ellos dominaban, era su mar interno, le llamaban al mar Mediterráneo.
porque todas estas conexiones había. Y también otra cuestión, siempre se habla de Pax Romana o Paz Auguste también, que significa que en la época que nace Jesucristo había paz en el mundo entero, algo que no se lograba en muchos siglos. Si yo les conté, antes de Julio César, que era el emperador, había muchas guerras civiles entre unos y otros, entonces era una inestabilidad total en el mundo entero. Subía un nuevo emperador, le echaba al otro, se invadían tierras, se quemaban. Era una cosa donde no había paz en el mundo entero, porque venía un pueblo que era más fuerte, te invadían, quemaban todo, te llevaban como cautivos, así que no había seguridad. Pero con Octavio, el emperador Octavio, que después se le llamó Augusto, Augusto significa grande, máximo, entonces se le dio ese título al Augusto, él logró que haya paz por más de 40 años. Y eso era algo único después de muchos siglos. Tanto así que acá les muestro, este es el dios de la guerra y de la paz que estaba en Roma, que es el dios, el templo de Jano, que viene de la palabra Januas, que significa puerta. Él era un dios que tenía dos caras, uno que miraba hacia occidente y otro a oriente. Cuando Roma tenía guerra en occidente, se abría esta puerta y cuando tenía en oriente se abría la otra puerta. Por eso tenía dos caras, un solo cuerpo pero dos caras, para velar por Roma de un lado a otro. Sin embargo, en ese año se tuvo que cerrar el templo de Jano porque significaba que no había guerra. Y eso era algo inédito en la historia. Y tanto así que los romanos eso lo escriben. Virgilio, que es un poeta romano, que es de esa época, él escribe sobre eso, que había paz en todo el imperio y por eso se le consideraba al emperador Augusto como Octavio como alguien muy grande por haber logrado esa paz. ¿Y qué pasó? Augusto es el que gobernaba cuando nació, en la época que nació Jesús. Augusto tenía como él era un hombre piadoso, digamos, él sabía que no era ningún dios y el Senado quería divinizarlo, porque para los romanos, cuando un emperador era muy grande, ellos querían divinizarlo, supuestamente iba a ser un dios. Pero él sabía que no era dios, que era mortal como todos. Y él se fue a consultar con una sibila. Las sibilas son como una especie de profetisas. Eran mujeres que se consagraban para las profecías. Ellas vivían generalmente en montañas y ellas siempre se iban a consultar con ellas, los príncipes, los reyes, los gobernantes, si antes de hacer una guerra, si era conveniente o no. Eran como sacerdotisas, digamos. Y estas mujeres, había una en Italia, cerca de Roma, en Tibur, por eso dice acá la Sibila de Tibur. Y él se fue a consultar con ella, le comentó que el Senado quería divinizarla. Ella le pidió 3 días de tiempo para pensar en eso. Y bueno, hizo ayuno ella y después le preguntó a los dioses, ¿verdad? Que ellos pensaban sobre eso. Y ella se fue a darle la respuesta a Augusto, se fue a buscarle en su palacio, en una basílica, Basileus, que significa casa del rey. Entonces, él vivía en una basílica y ella se va junto a él para darle la respuesta. ¿Y qué pasa ese día? Justo era el 25 de diciembre del año 1, en el día que estaba naciendo Jesucristo allá en Belén. Pero ellos están en Roma. ¿Y qué pasa ese día? Es una tradición muy documentada lo que le voy a comentar. Navidad del año 1. Sibila y Augusto ven a la Virgen de Araceli y escucharon una voz. Esta es el ara del Hijo de Dios. Estaba Augusto con la Sibila y de repente los dos tienen una visión. Una virgen con un niño en la mano y una voz que decía, esta es el ara del Hijo de Dios, el altar del Hijo de Dios. Eso significa Araceli. Las que se llaman Araceli ya saben su nombre del origen. Araceli significa altar de Dios. Altar, Araceli, altar del cielo. Eso significa.
Y él, como no conocían, ellos todavía no sabían quién era Cristo, pero sabían que había una virgen con un niño que nacía en algún lugar del reino, de algún lugar del imperio, y que ese gobernaría sobre ellos algún día. Entonces el emperador Augusto manda eh, hacer una basílica para esa virgen que él ni sabía quién era. Y esa basílica actualmente existe, es este lugar que les muestro. Él convirtió lo que era su palacio en una basílica dedicada a la Virgen, el altar del cielo. Bueno, eso por un lado, por Roma. Imagínense para que vean cómo los paganos también tienen, cómo Dios se revela también a los paganos. Y si uno tiene piedad, como estos tenían, lo va a aceptar. Si uno es humilde, acepta. Venga de quien venga la verdad revelada. En Palestina, en esa época gobernaba el Imperio Romano, como yo les había comentado. Palestina formaba parte de Roma. ¿Por qué? No porque Roma le haya dominado y le haya invadido a Jerusalén, a Judea, sino que ellos le habían pedido. Herodes se hizo rey de ese lugar, él no era ni siquiera judío, pero él se hizo rey del lugar, ¿verdad? Se hizo como un caudillo, como un líder de ahí. Y él le pidió a Roma protección porque le invadían mucho los partos. Partos vivían cerca de ahí, que eran otros bárbaros que querían invadir esa zona. Entonces, ellos preferían estar bajo el dominio de Roma porque Roma permitía que ellos practiquen la religión. Entonces, por eso. Bueno, entonces hay una preparación, esta es la preparación política, todo lo que les mostré, cómo estaba gobernado en esa época el Imperio Romano, y también hay una preparación espiritual para la encarnación, se le llama Semina Verbi. Semina Verbi significa semillas del verbo, lo cual es simplemente las semillas del verbo que tienen los pueblos paganos, que son un poquito de verdad. Así como los indios, los indígenas, por ejemplo, cuando vinieron los españoles a América, ellos tenían ciertas nociones de Dios, no así como la revelación cristiana, pero ciertas nociones de verdad. Por ejemplo, la creencia en un Dios único, creador del cielo, de la tierra. Todas esas nociones se llaman semina verbis. Aquí está. Y una de las cosas que tenía, muchos piensan que los griegos eran monoteístas, o sea, que eran politeístas que creían en muchos dioses. En realidad, ellos eran monoteístas porque tenían un dios que era principal, que era Zeus, padre de Dios y de los hombres. Tanto es importante esta palabra para nosotros que nosotros no decimos Yahvé, nosotros decimos Dios. ¿De dónde viene Dios? De Deus, que es de Zeus. Usamos una palabra en latín para referirnos a Dios, en griego, mejor dicho, porque Zeus está en griego y Júpiter era para los romanos. Entonces, para que ustedes se den cuenta, no es una usurpación de los términos, no, porque muchos dicen que los católicos tomaron todo eso, no. En realidad hubo la revelación y cuando estos pueblos paganos entendieron la revelación cristiana, todo esto que anteriormente ellos tenían, su cultura y todo, les ayudó a asimilar el cristianismo. Su cultura, las verdades que ellos alcanzaron, les predispuso a recibir el Evangelio. Si ustedes leen San Pablo, van a ver un poco cuando él les dice, atenienses, yo sé que ustedes son hombres muy religiosos, porque tienen un templo dedicado al Dios desconocido. Yo sé quién es ese Dios desconocido, es el Dios único, verdadero. Y ahí les va contando y dice que los atenienses le escucharon atentamente. Solo que cuando llegaron en la parte de la resurrección, ahí no se entendieron. Pero ellos tenían esas nociones, ellos también ya creían que había un solo Dios, no varios dioses. Entonces hay ciertas verdades que los paganos ya más o menos creían
y se predispusieron a creer. Como pasó también con los Reyes Magos, cuando vieron las señales, las estrellas, ellos se fueron a adorar al niño y sabían que ese niño era el rey de todos los humanos, no solamente del pueblo de Israel, o si no, no se iban a ir. Y una de las cuestiones también, mientras todos los pueblos paganos, incluso los aztecas y muchos en América, no así los guaraníes, que gracias a Dios no tenían dioses así en forma de monstruos, la mayoría de los pueblos paganos, sus dioses tenían formas monstruosas. Si ustedes ven así los aztecas, siempre son así, parecen demonios sus dioses. Son feos, parece que devoran, tienen cara de dragones, tanto los egipcios también tenían dioses así deformados. Sin embargo, los griegos, antropomorfismo se llama, se dice que los dioses tienen forma humana. Los griegos tenían la noción de que Dios tendría que tener forma humana, porque ellos se dan cuenta que el hombre es un ser perfecto. Entre todos los seres de la creación, el hombre es el más perfecto de todos, es el mejor. Entonces, Dios tendría que ser perfecto, como Dios, como el hombre. Entonces, ellos vieron cómo empezaron a diseñar al hombre, tanto así que las esculturas llegaron a ser tan perfectas que tenían la proporción áurea, que se dice que es 1:7, que es 7 veces el tamaño de la cabeza, si una persona tiene una perfecta proporción. También la sábana santa de Jesucristo cumple esas proporciones, y también la Virgen de Guadalupe cumple esas proporciones de perfección en el cuerpo humano. También ellos en sus tragedias griegas, ellos creían en una falta primigenia que es parecido a lo que sería el pecado original. Eso se cuenta mucho en las poesías y en las historias de ellos. Bueno, entonces, perdón. Bueno, entonces esa es la primera parte de esta conferencia. Un poquito ver cómo era la preparación espiritual del pueblo, tanto del pueblo griego, cómo estaba en la parte política, en el mundo, cómo estaba gobernado, y también la parte espiritual, en qué estábamos en cuando aparece Jesucristo sobre la tierra. Ahora les voy a mostrar la segunda proyección, que es sobre Constantino ya, que es la persecución al imperio del... Voy a tratar de no... Discúlpenme si soy un poquito rápida, porque como son temas, cada uno es para una conferencia, pero voy a tratar de ser rápida, y si ustedes quieren enfocarse después en un tema específico, podemos ver después. Bueno, Constantino y las persecuciones a los cristianos, ¿cómo empieza todo esto? Una vez que yo les comenté que Pablo y todos los demás apóstoles empezaron a predicar en el mundo entero, tanto así que el mundo empezó a convertirse, y eso solamente pudo ser una obra de la gracia, porque 12 hombres sin mucha formación, que eran 12, ustedes saben cómo eran los apóstoles no tenían formación cultural, no eran personas cultas, pero Dios los eligió, y con su gracia y por el Espíritu Santo que les concedió en Pentecostés, ellos tuvieron esa gracia de poder predicar a todas las naciones. Pero en particular en Roma no había problema, había mucha gente que se estaba convirtiendo en cristiana y todo, pero empezó a haber problema cuando empezó a darse culto al emperador. El emperador empezó a exigir que se le que se le adore como si fuera el Dios. Ahí empezaron los problemas de las persecuciones, porque los cristianos no podían adorar a otro Dios que no sea el Dios verdadero. Y muchos cristianos fueron muertos. Roma toleraba todos los cultos, pero imponía su culto nacional. Vos podías adorar al Dios que vos quisieras, pero sí o sí tenías que adorar al emperador. Los cristianos se vieron obligados a negar el culto imperial. Y quiero que atiendan muy bien esta parte, porque dice que el anticristo
va también a exigir adoración a sí mismo. Entonces, nosotros, aunque estemos hablando de historia de la iglesia, los primeros tiempos, los primeros siglos, esto también se va a volver a repetir en los últimos tiempos, cuando haya persecuciones. Por eso siempre las persecuciones tenemos que mirar y ver cómo actuaron los cristianos para imitarlos. Los cristianos se vieron obligados a negar. Hay cosas que no podemos. A obedecer a las leyes civiles, hay que obedecer, así dice San Pablo. Pero no podemos obedecer las leyes cuando atentan contra la ley de Dios. Ahí nosotros no podemos obedecer. Por eso que la ley del aborto, por ejemplo, nosotros no obedecemos, porque es una ley que atenta ya contra la voluntad de Dios. Pero en las leyes civiles, todo en el resto tenemos que obedecer, porque es necesario para mantener la paz. Entonces la obstinación fue mirada como un crimen de lesa majestad, premeditado y colectivo que atraía sobre el imperio la ira de los dioses y las desgracias públicas. Entonces los cristianos fueron culpados de todas las desgracias públicas, porque decían, esa secta de los cristianos no permite que se le adore a nuestros dioses, y entonces nuestros dioses nos están enviando plagas, sequías, hambrunas. Entonces todo fue mirado como culpa de los cristianos. Y Nerón, que era el más loco de todos los emperadores, era un loco realmente, él declaró crimen capital la profesión del cristianismo. Con él empezaron las persecuciones. Acá no voy a leer, no vamos a ver durante todo esto, pero sí un poco una noción general. Ven acá la lista, todos los años son 10 emperadores que persiguieron durante 3 siglos a los cristianos. Esto solo puede ser obra de Dios. Imagínense, 3 siglos de persecuciones, vos no podías respirar, vos solo por ser cristiano ya corrías peligro de vida. Y se renovaban, cada año era así, subía un nuevo emperador y renovaban las persecuciones. Entonces los cristianos vivían siempre en constante persecución. Fueron muy valientes realmente y gracias a ellos se mantuvo la fe. Por eso decía Tertuliano, sangre de mártires, semilla de nuevos cristianos. Porque aunque morían muchos, también muchos se convertían. Pero después finalmente vino el emperador que se llamó Constantino. Constantino venció a su rival Magencio gracias al estandarte de la cruz. El edicto de Milán otorgó la más amplia libertad de cultos, reconociendo oficialmente a la iglesia y le dio personalidad jurídica. Mentira es, acá atiendan muy bien, que con Constantino recién empezó la iglesia. ¿Y qué son los obispos de antes? Los obispos desde que se cita, en el rito antiguo, por ejemplo, se cita muchísimo. No, en el rito no, también. El Pedro, después de Pedro vino Sisto, Cornelio, se cita toda la lista de los papas. Y todos los que son antes de Constantino no fueron papas o no fueron obispos, o no hubo cristianos. Muchos protestantes utilizan este argumento diciendo que recién la iglesia surgió con Constantino, pero no, ahí la iglesia salió de las catacumbas. Pero les voy a mostrar lo que son las catacumbas para que vean un poco cómo el cristianismo estaba muy fuerte mucho antes de Constantino. Otro edicto en 321 declaró el cristianismo religión oficial del imperio. En el año 392 el emperador Teodosio pronunció la supresión oficial del paganismo. No fue Constantino el que declaró el cristianismo oficial, de religión oficial. Simplemente él permitió libertad de cultos. Eso también mucha gente se confunde. Acá vamos a mirar un poquito las persecuciones. Bueno, Nerón acusa hubo un incendio en Roma. Nerón, incluso muchas crónicas cuentan que fue el Nerón mismo que mandó quemar la ciudad, principalmente en los barrios más pobres, y el incendio se propagó rapidísimo por la ciudad y él culpó a los cristianos, que los cristianos fueron los que quemaron. Entonces ahí empezaron la primera oleada de persecución. Aquí están las acusaciones que merecían pena de muerte. Ateos, ellos le llamaban ateos negarse a ofrecer incienso a Júpiter. Lesa majestad por no rendir culto al emperador. No pagar el didracma, que era un impuesto que era como culto al emperador, y era considerado sacrilegio no ofrecer sacrificio a los dioses. Y bueno, los cristianos decían, non possumus, no podemos. Y San Pedro y San Pablo
fueron prisioneros en Roma, en distintas cárceles, pero en el mismo lugar, en la misma ciudad. Estas son las cadenas de San Pedro. Y acá en este lugar, es la cárcel Mamertina, que es un museo ahora en Roma. En este lugar estuvo San Pedro preso. Roma en el año 67 fue el martirio de San Pablo en la Vía Ostiense, actual iglesia a Tres Fontes, que está en las afueras de Roma. Cuando a San Pablo le cortan la cabeza, cae su cabeza y como que da 3 saltos. Y en esos lugares donde dio los 3 saltos brotaron 3 fuentes. Por eso se llama la iglesia a Tres Fontes, porque brotaron 3 fuentes en el lugar donde saltó la cabeza de Pablo. Los ciudadanos romanos podían ser decapitados, pero no así crucificados, y él era ciudadano romano, entonces no fue crucificado, sino decapitado. Los esclavos y criminales eran crucificados. Acá, por ejemplo, San Andrés murió así, por eso la cruz de San Andrés. Y en la colina Vaticana, por eso el Vaticano está en ese lugar, porque en ese lugar fue la crucifixión de San Pedro, era en la colina Vaticana. De ahí la ciudad del Vaticano y todo eso. En el año 67 fue la crucifixión de San Pedro en el circo romano de Nerón. Y ahí él fue crucificado, como cuenta, como sabemos por la tradición, que San Pedro pidió que no morir como su maestro, sino que tenía que ser crucificado al revés. Y así murió San Pedro, nuestro primer papa. Y así muchísimo. San Juan, por ejemplo, le metieron en una hoguera ardiente de aceite hirviendo. Pero ¿qué pasó con San Juan? Él entró a la caldera hirviendo, pero salió más joven, salió rejuvenecido. Entonces él no murió así, él después murió, pero eso no quiere decir que no pasó por el martirio, sino que por un milagro nomás Dios le preservó y salió rejuvenecido, y después él murió en otro lugar, murió durmiendo. Bueno, aquí está, así eran los perseguidos los cristianos, con los leones. Les recomiendo mucho que vean películas sobre esto. Les recomiendo 2 películas. La película de San Pablo, apóstol de Cristo, y hay una película también que se llama Quo Vadis. Se escribe con K, quiero decir con Q, y dice Quo Vadis. Es basado en un libro muy famoso, Quo Vadis Domine, y van a ver un poco cómo vivían los primeros cristianos en constante persecución, cómo eran las iglesias primitivas. Para que vean ustedes y entiendan que la iglesia no nació con Constantino, sino que, por ejemplo, San Ignacio de Antioquía, que aquí está, era obispo, y él murió con todos sus fieles comido por los leones en el año 107. ¿Cómo no va a existir la iglesia antes de Constantino si estaban los obispos muriendo con su gente ahí? Acta de los mártires. Recogimos sus huesos de mayor valor que las piedras preciosas, más estimados que el oro, y los depositamos en un lugar que fueron dignos de ellos. Allí es donde, en la medida de lo posible, nos reunimos para celebrar el aniversario de este día en que por el martirio Policarpo nació a Dios. Acta de los mártires es un libro, se consigue fácilmente, no es tan difícil de conseguir. Ustedes pueden leer cómo murieron cada uno de los cristianos. Entonces los cristianos escribían actas de cómo murieron y en qué lugar estaban enterrados para que los cristianos, para que después los otros cristianos puedan identificar esos lugares. San Policarpo, por ejemplo, era obispo de Esmirna. Él también murió así quemado. En otra de las persecuciones, así morían los cristianos devorados por las fieras. Y ellos, las catacumbas, estaban en las afueras de Roma. La ley romana prohibía enterrar a los muertos dentro de la ciudad, entonces ellos, los cristianos más ricos, compraron muchas tierras y por debajo de la tierra empezaron a formar lo que se llama una red de catacumbas, que son galerías sepulcrales que tienen muchísimas, pueden ustedes investigar después sobre el tema de las catacumbas, es una red de kilómetros y kilómetros de catacumbas. Ahí eran enterrados los cristianos, porque los cristianos tenían, como nosotros sabemos, justamente la iglesia nos enseña que hay que enterrar a los muertos.
y no se dejaba, aunque se quedaban solamente los huesos en la arena, en el circo, los cristianos que quedaban vivos recogían los huesos de los cristianos que quedaban ahí en la arena y lo depositaban en estos sepulcros, porque esos mártires sabemos que se ganaban el cielo. Y ahí nació, en estos lugares donde eran las catacumbas, nacieron las primeros artes cristianas, que son los arcosolios, que era para los difuntos más importantes como los mártires. Se empezaban a dibujar, ahí comienza el arte paleocristiano. Este es Jesucristo. A Jesucristo ellos no lo pintan con barba porque la sábana santa ellos tuvieron recién en el siglo IV y a partir de ahí recién se le pintó a Cristo con barba. Estos eran los grafitis cristianos, paloma símbolo de la paz, el delfín es símbolo de la resurrección, ancla símbolo de la esperanza y la cruz. Y esto todo estaban dibujados en las catacumbas. El buen pastor, Cristo como buen pastor, y el acróstico del pez, que es símbolo de los cristianos, que todos conocemos, Jesucristo, Teu, Dios Soter, esto está en griego. Jesucristo, perdón, está en latín. Jesucristo, Hijo de Dios Salvador, significa que también abrevia con XTO, significa eso. Jesucristo, Hijo de Dios Salvador. Esta es la cripta de los papas. Voy a pasar rápidamente. También acá en las catacumbas de San Calixto, donde estuvo Santa Cecilia. Santa Cecilia murió así, cuando fue decapitada. En una mano tenía un dedo y en la otra 3 dedos, así, simbolizando un solo Dios y trino. Asimismo ella fue encontrada. Por eso después los artistas cristianos hicieron una escultura idéntica de cómo ella fue encontrada en su catacumba. Esto ya voy a pasar rápidamente. Ahora ya llego a Constantino. Para conocerlo un poco, Constantino es hijo de Constancio Cloro, que era uno de los sucesores del emperador, y había guerras civiles en esa época, muchas guerras por el poder. No voy a entrar mucho en detalles porque voy a ir más y más, ¿verdad? Con muchos detalles históricos. Pero lo que sigue, él tenía un rival en el poder que era Magencio, y él era hijo de Santa Elena. Constantino, su papá era pagano, era un romano pagano, pero su mamá era cristiana, Santa Elena. Y él no era cristiano bautizado, Constantino, pero sí él tenía mucha devoción a su madre y la quería muchísimo, tanto así que su madre, él cuando fue emperador la nombró emperatriz. Entonces, con el respeto que él tenía por su madre, entonces hacía que él le tenga respeto a los cristianos. Y en la víspera de la batalla, de Puente Milvio, él tuvo una visión donde se le presentó la cruz, que es en este símbolo, que es el abreviado de lo que yo les mostré, XTO, ¿verdad? Que es Cristo. Algunos dicen que fue así y otros dicen que es una cruz. Por eso van a ver ustedes dos tipos de pintura, uno con este símbolo y otro con esto. Pero lo importante es que es la cruz de Cristo. Entonces Constantino, la voz le dijo, in hoc signo vinces, está en latín, in hoc signo vinces, con este signo vencerás. Yo tengo un artículo en Formación Católica sobre esto, les invito después a leer. Entonces aquí, con esto, entonces él mandó confeccionar estandartes y poner en el escudo el símbolo que él vio. Cuando él luchó, entonces, en el puente, con su rival, Magencio, él le venció. Y Magencio murió en esa batalla. Entonces, él quedó como el emperador. Y ahí también hubo paz, finalmente, para los cristianos, porque él en el año 313 declaró el Edicto de Milán libertad religiosa para los cristianos. En esa época era el Papa San Silvestre. Y ahí es conocida como la paz constantiniana y publicidad de la Iglesia. ¿Por qué se dice publicidad de la iglesia? Porque ahí la iglesia pudo hacer apostolado público. Antes de eso era todas escondidas. Y después ahí la iglesia ya pudo hacer un apostolado público. Eso es lo que significa.
Entonces, con Constantino se logra finalmente la paz y la iglesia puede gobernar tranquilamente. Bueno, aquí último, para terminar voy a compartir algo más y ya vamos a finalizar un ratito. Simplemente esto, quiero que vean todo esto. La Santa Elena, que es la mamá, ella es la que encontró, ella pidió a su hijo poder ir a los lugares santos, a Jerusalén y a toda la tierra santa donde vivió Jesús, para buscar la reliquia de la Santa Cruz. Y ella encuentra, hay varias leyendas. Una leyenda dice que leyenda no significa que necesariamente que no sea verdad, sino varias versiones, ¿verdad? Una de ellas dice que eh, se encontró el lugar donde fue la crucifixión de Cristo, ¿verdad? En el monte Calvario, y se encontraron enterradas varias cruces. Y había un enfermo, entonces cuando dice que con la primera cruz se enfermó más. Entonces sacaron esa cruz, no era esa la cruz, era la cruz del mal ladrón. Después, con la otra cruz se recuperó un poquito, pero no se curó del todo, que probablemente era la cruz del buen ladrón. Y con la tercera cruz, él se recuperó totalmente. Entonces se creyó que esa era la cruz verdadera de Cristo. La otra tradición, la otra leyenda dice que había un muerto y que cuando tocó la cruz, resucitó. Y ahí entonces se supo que era la cruz verdadera. Y ella pidió mucho a Jesucristo poder encontrar la cruz verdadera. Y entonces de ahí se llevó la cruz, eh, la verdadera cruz, se puso en una basílica que ella mandó construir en Jerusalén. Y después, eso fue, por eso la fiesta de la Santa Cruz, hay dos fiestas, porque el 3 de mayo es el día en que ella encontró la cruz y se celebra el 14 de septiembre también en otros países, porque en esa fecha la cruz fue robada por los musulmanes después y fue recuperada por los cristianos un 14 de septiembre. Cuando finalmente la cruz fue recuperada por los cristianos, por los cruzados, se partió en muchos pedazos, por eso las reliquias de la Santa Cruz ustedes van a ver en distintas partes del mundo, porque no se partieron en diferentes pedazos para que no se robe más. Aquí está el INRI, estos están en distintos lugares de Europa, porque cuando los musulmanes empezaron a invadir la tierra Santa, entonces los cristianos empezaron a llevar por toda Europa las espinas. En la iglesia la Santa, de Escala Santa, esto está en Roma, está la escalera donde Jesucristo se subió para recibir su condena por Poncio Pilato, y ahí al subir en esa escalera hay 3 gotas de sangre de Jesucristo que penetraron el mármol. Todo eso Santa Elena mandó llevar todo a Roma. Gracias a ella tenemos todo eso. Y este es el Circo del Nerón, la actual basílica y el lugar donde está la Basílica de San Pedro. Bueno, entonces dejo de compartir la pantalla. Muy bien, mucha información. Yo sé que es un bombardeo de información, pero ¿qué tal? ¿Qué les parece? Y tienen algunas dudas y algunas preguntas que quieran compartir. Estoy ahora abierta a las preguntas. Muchísimas gracias, hermana. Bueno, vamos a dar un poquito de tiempo también para que vayan poniendo sus preguntas y te dejamos también descansar un poquito. Dice sobre el incendio de Nerón, imagino, la pregunta era, ¿es el incendio de Pompeya? No es. El incendio de Pompeya es es un volcán que erupcionó y destruyó la ciudad de Pompeya. No fue algo provocado, fue algo de la naturaleza. Y lo de Pompeya, creo que si no me equivoco, es antes de Cristo. Y el incendio de Nerón fue algo provocado totalmente. Y fueron días de incendio y no, se cree que Nerón mismo, y hay muchos testimonios de la época donde cuentan que Nerón mismo había provocado eso para después culpar a los cristianos.
Pregunta dice, cómo se elegían los papas en ese tiempo? O sea, después de Pedro. Bueno, el papa, el mismo papa elegía en esa época, porque los obispos tenían siempre sus sucesores. Todos los apóstoles fueron obispos, ellos fueron ordenados obispos en la última cena, y cada uno fue obispo en un lugar distinto. Y siempre la cabeza estaba en Pedro, y él fue cuando ellos salieron de Jerusalén. Jerusalén fue destruida en el año 70. Ahí ya no hubo más obispos, en Jerusalén ya no había obispos. eh, Pedro era el obispo de Jerusalén y él se mudó primero a Antioquía, que fue el primer lugar donde le llamaron cristianos a los cristianos, ¿verdad? Y después él va a Roma, finalmente. Por mandato de Jesucristo, él va a Roma. Y en Roma, él se queda como el obispo de Roma. Pero todos sabían que Pedro era la cabeza. Y él mismo elegía a su sucesor, que iba a ser, él ordenaba al siguiente obispo que le iba a seguir, que era su sucesor propiamente. Los obispos elegían, el mismo obispo. Todavía no había esa reunión de cardenales. Imagínense, las distancias en esa época eran muy grandes y se tardaba meses para llegar entre Europa a Asia. Eran meses de viaje. Entonces, siempre, y como ellos tenían la potestad, el Espíritu Santo, principalmente entre los primeros cristianos, no había esas divisiones que después sí hubo en la iglesia. En esa época el obispo realmente tenía la iluminación del Espíritu Santo y más todavía los apóstoles y sus sucesores también. Más o menos en los primeros 3 siglos no había tantos conflictos. Aquí dice Antonio, súper interesante y el tema de, se podría dar más cursos sobre la historia de la iglesia, ¿verdad? Para ir hablando más. Y yendo a eso, ¿recomendás algún libro o aparte de esas películas que mencionaste, hermana, donde uno puede llegar a profundizar sobre los primeros tiempos? Y yo recomiendo La nave y las tempestades del padre Alfredo Sanz. Eh, yo estoy preparando, les pido que recen también, estoy preparando un curso en formación católica sobre historia de la iglesia. Estoy comenzando y ahí estoy haciendo un resumen, como eso lleva mucho tiempo, tengo que sacar muchas informaciones y seleccionar la parte más importante. Quiero hacer bien desarrollado en un curso en nuestro sitio, porque nosotros estamos empezando a dar cursos. El padre Miguel, tenemos el hermano Rodrigo, y mi idea es dar un curso de historia de la iglesia así más completo, más detallado. Entonces, los que quieran se interesan más, entonces pueden profundizar. Pero el único libro que yo así ahora conozco que recomiendo es La nave y las tempestades del padre Alfredo Sanz, que es una colección de creo que 14 tomos más o menos, y cada tomo habla de un tiempo de la iglesia. Pero les recomiendo muchísimo nuestra página Formación Católica, así yo ya les hago resumen y ya les pongo ahí, porque yo leo así estos libros y voy sacando algunas cosas y pongo en la página. Bueno, para los que no conocen es www.formacioncatólica.org. Ahí van a encontrar lo que dice la hermana. A ver, dice, ¿cómo se llamaba la basílica que dedicó Augusto a la Virgen quien escribió las cartas Araceli, de San Pedro? Araceli. Arach- Araceli, Ok. que es altar, Y- altar del cielo, altar de la Madre, de la Virgen, altar sí, altar de Dios. Está en Roma, dice que ese Aquí lugar dice que se usa mucho para casamiento actualmente. Como es muy bonita, entonces los que se suele usar para eso. No es muy grande, pero es bastante bonita. ¿Cuándo se estableció la palabra papa? Dice. La verdad que voy a ser sincera, no recuerdo, no recuerdo. Tiene un significado. Petrus tiene la palabra papa significa algo, pontífice, algo así, pero no quiero mentirles, no recuerdo, no me estoy acordando No ahora. te preocupes, hermano. El catecumenado se daba en las catacumbas.
es otra pregunta. Sí, los mismos obispos daban. Los mismos obispos eran los que daban las catequesis. Así era antes. Los obispos, eh, tanto así que, por ejemplo, esos se convirtieron en tratados. La catequesis del San Cirilo de Jerusalén, por ejemplo, es uno. Y así, por ejemplo, para que tengan una idea, ¿verdad? El San Cirilo de Jerusalén es uno, después no me acuerdo ahora no me estoy acordando de otro, pero los obispos mismos daban la catequesis. Antes solo el obispo podía dar la catequesis. Actualmente, ¿dónde se encuentra la cruz que encontró Santa Elena? Pregunta. Y la cruz, como les dije, se partió en muchísimas partes, entonces hay reliquias en todo el mundo. Incluso les cuento, nosotros tenemos una pequeña astilla acá en nuestra comunidad, acá en nuestra parroquia, Sagrado Corazón de Jesús de Hernandarias, donde está el Cristo. Nosotros tenemos una imagen de Sagrado Corazón de Jesús sentado en un trono como rey, y hay una reliquia que por gracia de Dios una persona nos consiguió, y es la Santa Cruz. Es una astilla chiquitita, pero está en un relicario y está incrustado en el cuadro. Entonces, se puede, no sé no sé si en Paraguay hay, pero sé que está en muchas partes del mundo, la astilla. Y si de por ahí conoce, una pregunta dice, ¿cómo eran las primeras misas? ¿Eran en las dos especies? Depende, eso es liturgia, es una historia muy amplia también, pero yo sé, hace poco estaba viendo, como hay muchísimos ritos, por ejemplo, nosotros seguimos el rito romano, nosotros somos de Occidente, entonces seguimos el rito romano, pero hay muchísimos tipos de ritos. Yo esos detalles no voy a saber así de explicarles muy bien, pero hay muchísimos ritos, muchas formas, pero una vez yo participé. Si ustedes conocen el rito maronita, por ejemplo, es un tipo que usan los libaneses. Ellos son cristianos también, pero tienen otro rito, no el rito romano. Después están los ritos de los ucranianos, después está también el rito de San Juan Crisóstomo, que es también uno de los padres de la iglesia. Y él, por ejemplo, ahí se comulga, el pan es un poquito más grueso que el nuestro y se comulga con una cucharita. Hace poco, una vez, yo nunca, acá en Paraguay nunca he visto, en otros países sí hay varios lugares donde se celebran en ciertos ritos. Entonces, respetando la fórmula principal, que este es mi cuerpo, esta es mi sangre, hay partes que sí o sí se hacían y el resto, la parte de la liturgia, por ejemplo, la liturgia, algunos son más pomposos, otros menos. Eso se fue añadiendo con el tiempo. Eso fue cambiando. No, no, la única fórmula, lo único que se exigía era que se haga se cumpla la parte principal, la parte esencial, el canon, esa es la palabra técnica. El canon lo que se tenía que respetar, después el resto se podía, tenía sus particularidades de cada lugar. No, disculpa, hermana, que te saquemos un poquito del tema, pero ya que estás y sabes, entonces se aprovecha. Con respecto a Constantino, hermanita, ¿qué pensás de los que dicen que Constantino tuvo mucha injerencia en Nicea I, ¿verdad? En el concilio donde nace nuestro credo? Y prácticamente él lideró ese concilio, dicen, y un pagano. Entonces, como que no debemos eh, acatar, digamos, lo que se decidió ahí. No, 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 nada que ver. El problema es, sí, Niceo Constantinopolitano, porque fue Nicea una ciudad y Constantino propició porque ahí comenzó un problema dentro de la iglesia que fue el arrianismo, que es un tema muy complicado, que digamos hay que tener mucho conocimiento de filosofía y esas cosas, pero lo que yo les puedo explicar simplemente es que el arrianismo creía que Jesucristo no era Dios, que Jesucristo eh, dudaba de que Jesucristo era verdadero Dios y verdadero hombre.
la unión hipostática de Jesucristo. Eso es un tema un poco complicado, no quiero entrar tan detalladamente porque no manejo muy bien los términos, pero sí, eso fue un problema dentro de la iglesia, porque ellos creían que era verdadero Dios, perdón, no es que dudaban de la divinidad, sino de la humanidad de Jesucristo, que era verdadero Dios, pero no verdadero hombre. Ese era el problema del arrianismo, que fue un problema que hubo después de Constantino, ya cuando la iglesia salió de las catacumbas. Y algunos obispos le siguieron al sacerdote que se llamaba Arrio, por eso se llama arrianismo. Y hubo una disputa ahí una pelea interna, digamos. Entonces la iglesia llamó a este concilio para poder, gracias a Constantino, porque Constantino quería que haya paz entre los cristianos. Y Constantino en realidad fue un gobernante que propició. Por eso es que el gobernante político, cuando propicia la religión, hace mucho bien. Imagínense, Constantino logró finalmente que el cristianismo pudiera salir a la luz. Gracias a eso se construyeron las grandes basílicas, la iglesia pudo bautizar libremente, pudo crecer. Porque si no, digamos que iban a desfallecer los cristianos, porque mucho tiempo de persecución no se aguanta. Hay que ser sinceros. Mucha gente en esa época, digamos que ellos ya estaban llegando al límite de su aguante. Y gracias a Constantino, ellos pudieron tener paz. Y Constantino no podemos condenarle solamente porque era pagano, porque él propició el cristianismo. Y además, ¿saben por qué no se bautizó al instante? Porque en esa época los cristianos sabían que si se bautizaban, recibían el bautismo, ellos no tenían que volver a pecar. No era como nosotros que ahora vos sos cristiano, te bautizás y tipo pecás y después te confesás y comulgás otra vez. No. Ellos tenían una idea muy del cristianismo muy pura, ¿verdad? Que si uno se hacía cristiano, tipo ya no tiene que pecar. Y Constantino no estaba muy decidido porque eh, tenía mujeres, cosas así. Entonces todavía él tenía todavía muchos apegos que le costaban decidir ser cristiano. Pero cuando él estuvo en su lecho de muerte, él fue bautizado por un obispo amigo suyo que se llamaba Eusebio de Cesarea. Y no, Eusebio de Nicomedia. Y este Eusebio era arriano, pero le bautizó según la fórmula Padre, Hijo y Espíritu Santo. Aunque había una división interna, él fue bautizado antes de morir. Incluso Constantino, para algunos, es considerado un santo, porque él logró, como les dije, todos estos logros que él hizo, ¿verdad?, en la iglesia. Pero, por ejemplo, en algunas iglesias medievales en Francia está la imagen de Constantino en los vitrales. Porque aunque él no haya sido santo propiamente como su mamá, él propició el cristianismo, le hizo crecer y le dio mucha fuerza. No podemos decir que no, ¿verdad? No podemos despreciarle. Y Fue si, un instrumento de la providencia. y si murió bautizado en hecho de muerte, probablemente sea santo, ¿verdad? O sea, murió en gracia. Claro, 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 sí, ya convencidísimo. Aquí hay una pregunta, si por ahí también sabes, hermanita. Sale un poquito, pero ¿en qué momento surgió la devoción a la Virgen? En la época de los apóstoles, porque Santiago apóstol, Santiago él fue a España. Ustedes saben, Santiago por eso es patrono de España. Y Santiago fue a España y esa gente era muy difícil de convertir. Hace poco fue el Día de la Virgen del Pilar. Era muy difícil de convertir y él estaba muy desanimado. ¿Y qué pasó? La Virgen todavía estaba viva con todo eso. La Virgen le apareció sobre un pilar y la animó. Le dijo que esa nación iba a ser muy cristiana y que siga evangelizando, que no se desanime y que después de ahí iban a haber muchos cristianos. Entonces él tomó fuerzas y de ahí él salió y evangelizó el lugar. Y después es la actual España, en un lugar que se llamaba Zaragoza. Y saben que ese pilar donde apareció la Virgen, ella apareció sobre ese pilar. Ese pilar es de una piedra única en el mundo. No existe una piedra igual. Es de un material que no existe en otro, es hecho de un mineral que no se puede encontrar en otro lugar del mundo. Es única.
para que vean ustedes que hasta en eso Dios es muy detallista. Entonces la Virgen apareció sobre ese pilar. Y ahí empezó la devoción. Digamos que la devoción a la Virgen María es desde los tiempos de los apóstoles. Y ahí los apóstoles también acudían mucho a la Virgen María. Cuando ella iba a morir, la tradición nos cuenta, y también pueden ver ustedes en las visiones de Ana Catalina Emmerich, que los apóstoles todos se fueron cuando en la hora de la muerte de la Virgen, la hora de la dormición que le llamamos también porque ella murió y no se encontró su cuerpo. Cuando fue enterrada, cuando se cerró el sepulcro, se encontró solamente rosas y ahí ellos supieron que la Virgen fue la asunción de la Virgen. Entonces, todos los apóstoles estaban presentes y el que le celebró la misa fue San Pedro y San Juan le dio, dice que San Pedro le dio la Eucaristía y San Juan le dio el cáliz. Los dos siempre estuvieron muy cerca y alrededor de ella todos los apóstoles. Siempre le tuvieron muchísima veneración. De ahí viene la veneración a la Virgen. Hay una película sobre eso también, sobre María después de la resurrección. No me acuerdo ahora el nombre de la película, creo que se llama La Dichosa, o no recuerdo, no recuerdo ahora el nombre, pero es una película sobre la Virgen en el tiempo de los apóstoles. Y van a ver ustedes que todo eso que les estoy contando muestra en la película y eso es visto por muchos santos y según cuenta la tradición. Excelente, muchas gracias, hermana. Y para terminar, una última consulta. Si podríamos citar, digamos, el legado de la iglesia al mundo, ¿cuáles serían las cosas más importantes que le dejamos a la humanidad? Bueno, yo en eso tenía en otra proyección, pero ya iba a ser muy largo, más en la Edad Media, porque claro, cuando esto ustedes, yo ya les dije, los pilares del cristianismo y de la civilización occidental son la filosofía griega, el hebreo, la fe en el Dios único de Abraham, que es gracias al pueblo de Israel y el derecho romano. Gracias a esto, la civilización occidental se pudo desarrollar y entonces de ahí después hubo un desarrollo muy grande, esto con el cristianismo. Y eso se va a dar prácticamente en la cristiandad, que es conocida como la Edad Media. Ahí se van a desarrollar todas las artes. Por ejemplo, he visto que alguien puso ahí las universidades, pero eso ya en el siglo XII, XIII más o menos ya tiene desarrollo las universidades. También yo les quería, gracias a los monasterios, se pudo conservar toda la herencia cultural clásica. Gracias a quien nosotros tenemos todos los escritos de Aristóteles, de Sócrates, de Platón, porque los monjes copistas se pasaban copiando eso. Y en los monasterios. En los monasterios estaban los monjes que hacían, eh, copiaban textos antiguos. Y gracias a eso se conservó toda la herencia clásica. Gracias a los monjes copistas. La iglesia conservó los escritos antiguos, paganos. Y también, gracias a la iglesia, se desarrolló todo lo que fue Europa, porque los monasterios se abrían siempre y los monasterios tenían sección de agricultura. Ustedes sabían que los hospitales vienen de la palabra hospedería, que es donde los monjes recibían a la gente para darles hospedaje. Antes no existían los hoteles. La gente cuando viajaba se hospedaba en los monasterios. Golpeaba la campana y ellos siempre tenían un lugar de hospedaje para la gente. De ahí viene hospital, hospedería, ¿verdad? Por ejemplo. Y hubo muchos avances en la parte de la agricultura, los molinos, un montón de avances técnicos que lograron los monjes, gracias al cultivo de la tierra y del espíritu, que fue lo más importante. Y otro de los aportes de la iglesia es la música, por ejemplo. Ustedes sabían que las notas musicales, do, re, mi, fa, sol, la, son las iniciales de un himno a San Juan. Dominus es do, rex, re, mi, todo eso son iniciales de un himno que inventó el fray Guido Arezzo en honor a San Juan. Y después eso se tomaron como lo que son actualmente las notas musicales.
Gracias a eso tenemos música, por ejemplo. También, gracias a los monjes, se desarrolló lo que es la minúscula, porque antes en los escritos antiguos se escribía todito así en mayúscula. Y la minúscula es un invento de los monjes para distinguir la letra capital de las minúsculas. Ese, por ejemplo, es un aporte de la época carolingia, ¿verdad? Con Carlomagno. Entonces, hay un montón de cosas que podríamos hablar eh, que sería inmenso. Les recomiendo en YouTube, hay varios videos de un profesor que se llama Thomas Woods, que se llama Cómo la Iglesia, voy a escribir acá, cómo la Iglesia construyó la civilización occidental. Son varios videos que ustedes pueden ver de acuerdo a lo que les interesa. Creo que se escribe así, Thomas Woods. Está en inglés, pero en EWTN, pero también tienen subtítulos. Entonces uno puede ver tranquilamente los aportes de la astronomía. Por ejemplo, la caridad, el hecho de hacer obras de caridad es algo solo la iglesia hizo eso siempre, recoger a los huérfanos, a las viudas, cuidar de las mujeres, todo eso fue algo que la iglesia inventó. La caridad, el concepto de caridad mismo es algo propio de la iglesia, porque los pueblos paganos no hacían eso, jamás. Por ejemplo, dar sin recibir nada a cambio, es algo de la caridad cristiana, que ningún pueblo pagano existió. Solo la iglesia pudo desarrollar eso. Excelente, hermana. Creo que nos vamos con muchísimos argumentos para amar y cada vez más a nuestra iglesia. Te agradecemos por ser instrumento de Dios para todo esto, hermana. Entonces, quedamos a tu disposición para la oración final Bueno, y nos despedimos. bueno, muchas gracias a todos por escucharme y realmente que eso les sirva para poder profundizar más en el conocimiento de nuestra amada iglesia, que es como una nave que sufre siempre las tormentas del mundo, tanto externas como internas, pero tenemos que tener confianza en lo que dijo Jesucristo, que las puertas del infierno no prevalecerán sobre ella. Y por eso amarle mucho a esta iglesia y nunca salir de la barca de Pedro, porque esa es la barca que nos va a salvar, la barca de la iglesia, que es el que Dios puso, que nos legó para nuestra salvación. Entonces, amar nuestra iglesia, defenderla y conocerla cada vez más. Vamos a pedir a nuestra Madre Santísima, entonces, que ella que siempre fue obediente a todas las enseñanzas de Dios y de su amado Hijo Jesucristo, nos ayude a ser dóciles también a las enseñanzas de nuestra amada iglesia. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias de vuelta, hermana. Nos vemos este sábado con un tema más, Fe y Razón, con el Padre Miguel, también de la comunidad misionera de Jesús, sacerdote de la comunidad de la hermana. Hasta entonces. Chao. Hasta entonces. Chao, chao. Gracias, hermanita. Chao. Chao, chao.